Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro nuevo programa Encuentros. Una de las muchas enseñanzas doctrinales que no podían faltar en nuestro canal y que también se enseña muy mal en las iglesias del día de hoy, tanto en el ambiente católico romano como en el ambiente evangélico cristiano, es el tema de la Cena del Señor. Por lo tanto, procedía ya que el Ministerio Tinajas se posicionara sobre este tema para orientar a los oyentes. Para el estudio de este tema de hoy tomaremos básicamente el pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Así que, como el tiempo corre y el tema es largo, entremos ya en materia para tratar entonces de aclarar todo este denso tema de hoy, en los aproximadamente 30 minutos del programa. La Biblia advierte muy severamente, estimado oyente, que tomar la cena del Señor indignamente es algo muy grave que genera culpa y condenación a la persona. Así lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 y 29. Dice el versículo 27: Cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de forma indigna será culpable. Y el versículo 29 dice: El que come y bebe indignamente la cena del Señor, sin discernir lo que hace, come y bebe su propia condenación. Versículo 27 dice indignamente y culpable. El versículo 29 dice indignamente y condenación. Tres palabras muy fuertes, estimado oyente, como para no tenerlas en cuenta. Por eso, siendo un tema tan serio, con repercusiones tan fuertes y eternas, un tema tan cotidiano en las iglesias del día de hoy, sean católicos romanos o evangélico cristianas, un tema tan grave y tan doctrinalmente mal enseñado, que por tal razón procedía entonces clamar a gran voz en este desierto de Internet, del cual miles de personas, por no decir millones, están constantemente tomando mal la cena del Señor, generando sobre sí mismas nada más ni nada menos que culpa y condenación, o mejor dicho, más culpa y más condenación de la que ya tienen. Si no avisáramos de esto, el Señor nos lo demandaría tal como lo dice Ezequiel capítulo 3. Si el texto de 1 Corintios 11 dice que tomar la cena del Señor, si se hace indignamente o sea incorrecto, eso genera culpa y condenación, fíjese entonces si será grave el tema como para no tocarlo con la seriedad y urgencia que merece, estimado oyente. Empecemos entonces el estudio de hoy analizando qué significa indignamente. Punto número 1. Para empezar, tomar la cena del Señor indignamente significa tomarla sin entender nada de lo que se hace, tomarla sin dar el valor que tiene, hacerlo de forma incorrecta y en pecado, no darle el respeto, la reverencia y el discernimiento doctrinal que merece sobre lo que se está haciendo al tomar la cena del Señor. Así que, escuche bien esto, estimado oyente. Comer el pan y beber el vino representa lo vivido por el Señor Jesús en el Calvario. El pan y el vino ilustra el desgarro de la unidad familiar divina en la cruz. El Trino Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo quieren que el hombre valore lo que el Trino Dios ha hecho por el hombre en la cruz. El simplista solo cree que Jesús murió por los pecados. Y aún el más simple solo dice, Jesús murió por mí, pero no entienden por qué tenía que morir y qué pasó en la cruz.
Entonces, al no entender lo que pasó, esa persona no dignifica al Señor tomando el pan y la copa como corresponde. Y entonces Dios se lo toma como pecado y aplicará la condena sobre esa persona en su día. Estamos hablando de algo muy serio, estimado oyente. Estamos hablando de lo más serio de la Biblia. Que el hombre no valore lo que ellos tres hicieron en la cruz. Y entonces nos preguntamos, ¿qué sucedió en la cruz que representa el pan y el vino? Pues lo que decíamos antes, en la cruz se desgarra la unidad que siempre había habido entre los tres miembros de la familia divina por toda la eternidad, cuando dos, el Padre y el Espíritu Santo, maldicen a uno, el Hijo. Cuando dos, el Padre y el Espíritu Santo, se separan de uno, el Hijo. Cuando dos, el Padre y el Espíritu Santo, ejecutan a uno, el Hijo. Cuando dos, el Padre y el Espíritu Santo, circuncidan a uno, el Hijo. Cuando dos, ajustician a uno, el Hijo. Y cuando dos, matan a uno, el Hijo. Es decir, el Padre, en unidad y complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo, lo ajusticia y lo expulsan de la unidad familiar divina y eterna para aplicarle al Hijo la justicia que merece el hombre en la eternidad por causa de sus injusticias. Dios descarga la furia de su justicia sobre su Hijo para no descargarla sobre el hombre el día del juicio. La justicia que usted y yo merecemos recibir por nuestras injusticias, la descarga el Padre y el Espíritu Santo sobre el Hijo. Lo desgarran, lo apartan, lo declaran maldito y lo matan. Esto es lo que significa destrozar con los dientes el pan y el beber el vino de las uvas ya trituradas. De la misma manera el Hijo fue molido bajo la justicia divina por nuestras injusticias, estimado oyente. Esto es lo que no comprende medio mundo cristiano cuando toman la cena del Señor a la ligera. La gente cree que Jesús lo mataron los romanos y que murió por los pecados, pero ni una cosa ni la otra son verdad. Jesús murió destrozado bajo la furia de la ira de Dios el Padre para recibir la justicia divina que merecen los pecados del hombre. Eso es lo que usted y todo el mundo debería entender antes de tomar la cena del Señor. Pero ni por asomo se enseña esto en el día de hoy en las iglesias. Haga la prueba. Pregunte a quien quiera por qué toma la cena del Señor y pregúntele qué significa tomar la cena del Señor y usted, por usted mismo, verá que no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir aquí. Cuando uno comprende teológicamente hablando el significado correcto de la cruz, el significado que hemos dado hace un momento, entonces comprenderá por qué come ese pan y bebe esa copa, y entonces sí dignificará al Trino Dios. Tomar la cena indignamente es no pensar, no saber lo que vivió el Señor Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario. Una agonía que los trituró a los tres. Tomar la cena pensando solo en uno mismo, o no pensar nada, es decir, simplemente tomarla por tomarla, como un ritual religioso dominguero, eso es ofender a Dios. Es indigno por no discernir ni valorar lo que ellos hicieron por uno en la cruz. Solo un convertido maduro honra y dignifica la cena del Señor, valorando el desgarro de la unidad divina en la cruz, porque antes de convertirse, le explicamos a cada persona esto claramente, tal como hacemos en el Ministerio Tinajas siempre. En nuestro ministerio y en todas las congregaciones del ministerio, todos saben que en la cruz se produjo el desgarro de la unidad divina, tal como sucede cuando los dientes desgarran el pan o cuando en la cuba se desgarran las uvas. En este ministerio dignificamos la obra más grande que hay, la obra de la cruz, por medio de la cena del Señor. Punto número 2. Indignamente o indigno significa también cuando un inconverso participa de la cena del Señor. Hoy en día, en las iglesias católicos romanas o evangélico-cristianas, se da la cena del Señor a cualquiera, y eso es indigno.
Para tomar la cena del Señor es necesario previamente ser convertido por medio del verdadero evangelio jurídico y sus dos condiciones. Sin conversión, tomar la cena del Señor es pecado. Un inconverso no debe participar en la cena del Señor. Es indigno y es pecado. Y para que no haya inconversos en la cena del Señor, la responsabilidad cae sobre el pastor. Pero claro, si el pastor es también un inconverso, que no tiene ni idea ni entiende el significado de la cruz, que es lo que suele pasar, entonces permitirá participar a todo tipo de inconversos en la cena y entonces ambos, pastor y miembros, serán culpables delante de Dios, como dice 1 Corintios 11. La cosa es grave, muy grave, estimado oyente, por eso estamos aquí hoy con este mensaje. Si uno es inconverso, no puede participar del pan y del vino porque lo estará haciendo indignamente, y entonces acarreará más culpa y condenación sobre sí mismo que la que ya tenía. Así que por pura lógica y obrando con sabiduría, lo mejor es abstenerse de tomar el pan y el vino si usted no se ha convertido por medio del Evangelio. Usted debe examinar urgentemente si se ha convertido, estimado oyente, porque si no se ha convertido correctamente por medio del Evangelio, usted ha tomado o está tomando indignamente la cena del Señor y eso lo hace culpable ante Dios. Dios se lo toma como ofensa y eso le genera a usted condenación. En resumen de estos dos puntos, no entender el significado correcto que hemos dado del pan y del vino, que representa el desgarro de la unidad divina en la cruz, y a la vez ser un inconverso tomando la cena del Señor, ambas cosas son participar de la cena del Señor indignamente, y eso le genera a usted culpa y condenación. Mi consejo pastoral es que no participe más de la cena del Señor hasta que usted se haya convertido. Y a la vez, mi consejo pastoral es también que se marche de las iglesias que no le han enseñado este tema correctamente y le permiten participar en algo que lo condena. Márchese de ahí, estimado oyente, para no hacerse cómplice de esos pecados en un tema tan importante de cara a la condenación eterna. Entonces usted me dirá, pastor, yo ya me he convertido. Bien, estimado oyente, eso lo dice usted, pero habría que verlo. Lo tendrían que ver mis ojos, tendría que ver su doctrina, su evangelio y sus obras. Entonces, ante eso le diremos que, si usted se ha convertido por el método moderno de levantar la mano, pasar al frente, repetir la oración de fe, aceptar a Jesús en el corazón, creer las 4 leyes espirituales, haberse bautizado de niño, haberse moralizado, o quizás haber tenido una experiencia mística, entonces usted no se ha convertido, porque eso no es el método neotestamentario de conversión, ni conoce usted el verdadero evangelio. Si usted está en alguna de las modernas iglesias que muchas veces hemos enumerado en el canal, usted no se ha convertido, por lo tanto no puede tomar la cena del Señor. La conversión es solo por medio de las dos condiciones que pone Jesús, el autor de la cena, condiciones que están en Marcos capítulo 1, versículo 15. Si usted no ha obedecido esas dos condiciones en algún momento de su vida, usted no puede tomar la cena del Señor porque no se ha convertido. Si usted no ha pasado por Marcos capítulo 1, versículo 15, no puede pasar por Marcos capítulo 14, versículo 22 y 23. Se lo repito. Si usted no ha pasado por Marcos capítulo 1, versículo 15, no puede participar de Marcos capítulo 14, versículo 22 y 23. Bien, nos preguntamos ahora, ¿a qué condenación se refiere el pasaje de 1 Corintios 11? Bueno, literalmente hablando, se refiere al convertido que lo hace indignamente, porque también los hay, por no entender lo que hace, y entonces Pablo dice que el Señor tomará medidas sobre ese convertido inmaduro y lo condenará con alguna disciplina en la tierra. Pero, si bien esto es así, el pasaje es perfectamente extrapolable
aplicable y extensible también al inconverso. Porque, piense esto, si aquí en el verso 27 y 29 dice que el Señor condenará con disciplina en la tierra a los convertidos que toman indignamente la cena del Señor, entonces, ¿cree usted, estimado oyente, que Dios no hará nada con los inconversos que toman indignamente la cena del Señor? ¿Usted se lo cree? Imagínese entonces cuánta mayor condenación habrá para los inconversos que pisoteen la obra de la cruz tomando indignamente la cena del Señor. Imagíneselo. Por eso creemos que este pasaje es una llamada de atención y aplicable a los inconversos. No se trata de asustar por asustar con este tema, estimado oyente. No. No pretendemos ser sensacionalistas, sino ayudar con este tema siendo objetivamente exegéticos y radicales. Bien, ahora, en la segunda parte del programa, veamos este tema de la Cena del Señor desde el ángulo católico romano y evangélico cristiano. Empecemos entonces por el ángulo católico romano. Punto número 1. Toda la Iglesia Católica Romana toma indignamente la Cena del Señor porque los que participan en ese acto todos fueron bautizados de niños. Y la Biblia dice que un mal bautizado, es decir, un bautizado de niño, no puede participar de la Cena del Señor porque el orden bíblico para participar de la Cena del Señor es, primero, la conversión por medio del Evangelio siendo mayor, no un bebé. Un bebé no puede convertirse. Y segundo, tener el correcto bautismo por inmersión después de la conversión. Pero en la Iglesia Católica Romana se han saltado este orden bíblico y dan la Cena del Señor, o sea, la Eucaristía, a millones de personas mal bautizadas porque el bautismo de niños es errado, es antibíblico. Y por lo tanto, esos millones de personas católicos romanas están participando en desorden, no convertidos, mal bautizados e indignamente la Cena del Señor. ¿Se da cuenta de la gravedad del tema, estimado oyente católico romano? Punto número 2. Toda la Iglesia Católica Romana participa indignamente de la Cena del Señor porque dicen que la Eucaristía, que es a lo que ellos llaman la cena, dicen que es un milagro, pero en realidad la Eucaristía no es un milagro. En un milagro hay un contraste total entre la situación inicial respecto de la situación final, y que se constata con los sentidos. Es decir, para que teológicamente hablando haya un milagro, se tiene que ver con los ojos, y en la Eucaristía no hay ningún cambio porque nunca hubo milagro y porque no lo constatan los ojos. Por lo tanto, la Cena del Señor está fundada sobre una mentira, y una mentira es algo indigno. Cuando Jesús hacía un milagro, todo el mundo lo veía con sus ojos. Los milagros se constatan con los ojos. Pero la Iglesia Católica Romana engaña diciendo que la Eucaristía es un milagro donde Cristo viene a morar. Pero eso es falso, porque Cristo no se aparta del cuerpo que él tiene en el cielo y no se mete en una oblea de pan de harina. Por lo tanto, es indigno decir que Cristo está presente en la Eucaristía como un milagro cuando nunca ha estado ahí, no estará, ni lo constatan los sentidos. La Eucaristía no es un milagro, estimado oyente, es un fraude. Así que tomar lo que es un fraude es hacerlo indignamente. Punto número 3. Los católicos romanos todos los días toman la Cena del Señor indignamente a lo largo de todo el mundo, sencillamente porque Jesús mandó que se tomaran los dos elementos, el pan y el vino. Y la Iglesia Católica Romana desobedece este mandato porque solo se toma el pan, o sea, la mal llamada Eucaristía. Escuche bien lo que dijo el Señor Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 27. Tomando la copa, se la dio diciendo: «Bebed todos de ella». Y en Marcos capítulo 14, versículo 23, dice: «Tomando la copa, se las dio y bebieron de ella todos». Estos pasajes nos enseñan radicalmente que, al participar de la Cena del Señor, se debe tomar los dos elementos, el pan y el vino.
Pero en la Iglesia Católica Romana no todos toman la copa, solo los sacerdotes. Y eso es desobediencia al mandato del Señor, porque el Señor dice que deben tomar todos. Por lo tanto, la desobediencia es hacer las cosas indignamente. Punto número 4. La Biblia dice que la cena del Señor es un recuerdo de lo que sucedió en la cruz, no la presencia de Cristo en el pan, o sea, la Eucaristía. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 26, y en Lucas capítulo 22, versículo 19, que la cena es un recuerdo. No dice que es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cristo tiene un cuerpo físico literal, estimado oyente, y está en la gloria. No se mete en la Eucaristía. Por lo tanto, la misa y la primera comunión que se hace a los niños es completamente antineotestamentario, es indigna. No existe tal cosa en el Nuevo Testamento como la misa ni la primera comunión de los niños, porque ambas cosas son un invento católico romano. La primera comunión es un engaño para los niños y la misa es un engaño para los mayores. Así que por estos 4 puntos que hemos dicho y más cosas que hay, todos los días en el mundo, la Iglesia Católica Romana hace indignamente la cena del Señor. Por lo tanto, es culpable y le espera la condenación eterna a ella y a todos sus miembros que toman indignamente la cena del Señor. Estos 4 puntos radicales son ex cátedra. Veamos ahora el tema de la cena del Señor tomada indignamente, pero desde el ángulo evangélico cristiano, donde también se hace de forma indigna en el 99% de las iglesias del día de hoy por similares puntos. Punto número 1. Toda persona bautizada por aspersión en alguna iglesia evangélico-cristiana, bautizada de niños, sin conversión, como lo hacen algunos calvinistas, o creyendo que el bautismo perdona los pecados y salva, toda esa gente que luego participa en la cena del Señor, participa indignamente por estar mal bautizada. El bautismo debe hacerse de mayor, cuando uno puede entender el Evangelio. El bautismo es luego de la conversión, y se hace por inmersión, ya que la palabra griega baptismo significa eso, sumergir algo. Y la grandísima mayoría de las iglesias evangélico-cristianas incumple este requisito, sobre todo en las iglesias calvinistas presbiterianas y también las que dicen que el bautismo perdona los pecados. Eso es indigno. Por lo tanto, toda persona que está mal bautizada con estas características y toma la cena del Señor en su iglesia, lo está tomando indignamente. Punto número 2. Un grandísimo número de personas en las iglesias evangélico-cristianas toman la cena del Señor indignamente por no tener una correcta conversión, como ya hemos dicho, por causa de haber creído un evangelio falso. Por ejemplo, todos los que han hecho la oración de fe, todos los que aceptan a Jesús en el corazón, todos los que creen las 4 leyes espirituales americanas, todos los divorciados recasados, todos los que van a las iglesias no bíblicas, como por ejemplo las iglesias donde dirigen las mujeres, iglesias donde se predica el divorcio, las iglesias pentecostales, las iglesias calvinistas, las adventistas, las iglesias de sanidad, milagros y bendiciones, y un largo etcétera, todas esas iglesias que muchas veces hemos enumerado en el canal, todas esas personas toman la cena del Señor indignamente. ¿Se da cuenta con estos 2 razonamientos bíblicos cuántos millones de personas están aumentando cena a cena su culpa y su condenación por tomar la cena del Señor indignamente, tanto en el ambiente evangélico cristiano como en el ya dicho ambiente católico romano? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué clamamos cada semana por enseñar la verdad doctrinal en este canal? Ahora, ¿se habrá preguntado usted alguna vez por qué el Señor habrá elegido el pan y el vino como un mandamiento para los convertidos? Pues sencillo, estimado oyente, ya lo hemos dicho antes y se lo repetimos. Porque cuando comemos, cuando destrozamos el pan con los dientes, eso nos ilustra y nos hace recordar cómo el Hijo
fue molido en su alma y destrozada su alma bajo la furia de la ira divina para recibir la justicia de Dios que usted y yo merecemos recibir por nuestras injusticias. Al comer el pan destrozado con los dientes, nos da una idea vívida de lo que tuvo que haber sido aquel desgarro del Hijo de Dios en la cruz, cortado de su familia divina. Así como los dientes desgarran el pan, así el Hijo fue desgarrado sin piedad bajo la ira de Dios. Ahora, cuando bebemos el vino, eso nos recuerda también que, para tener vino, previamente las uvas tuvieron que haber sido molidas bajo presión, de la misma manera que el Señor fue molido bajo la presión de la furia de la justicia divina, como dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Molido por nuestras rebeliones. Y el versículo 10 del capítulo 53 de Isaías dice: quiso Dios destrozarle con padecimientos. O sea, el pan y el vino los eligió el mismo Señor expresamente para que, lo más intensamente posible, pudiéramos nosotros entender lo que le sucedió a Él en la cruz. Es decir, los dientes del Padre y del Espíritu Santo destrozaron ese pan tierno inocente que es el Hijo de Dios. Se lo repito. Los dientes del Padre y del Espíritu Santo destrozaron ese pan tierno inocente que es el Hijo de Dios. Y esas dos ruedas de molino, el Padre y el Espíritu Santo, destrozan el grano de trigo que es el Hijo, o las dos tapas de la cuba de vino, presionan las uvas hasta destrozarlas para que salga vino. Así fue destrozado el Hijo en la cruz por el Padre y el Espíritu Santo. Y Él ha querido que los verdaderamente convertidos lo recordemos intensamente así. Dos elementos en la cena del Señor, pan y vino, que nos llevan a comprender la obra desgarradora de la cruz, donde tres almas unidas desde siempre en la eternidad son ahora desgarradas en un momento en la cruz para salvar al hombre delincuente. Admirable. Amén. Aleluya. En conclusión, estimado oyente, no tome la cena del Señor si usted está en una iglesia de mala doctrina o con un evangelio mal enseñado, y tampoco la tome si usted no se ha convertido por medio del verdadero evangelio jurídico. No tome la cena indignamente, porque estará acumulando culpa y acarreando condenación sobre usted. Es mejor no tomar la cena del Señor que hacerlo indignamente. Eso sí, tome este mensaje con temor y temblor en lugar de tomar la cena del Señor indignamente. Piénselo, que conste en acta. Por lo tanto, y antes de terminar el mensaje de hoy, queremos recordarle las dos condiciones bíblicas para que usted sea convertido correctamente, luego pueda ser bautizado en su día correctamente, y entonces sí, un día pueda tomar correctamente la maravillosa cena del Señor, recordando lo que sucedió en la cruz por usted. Esas dos condiciones que pone el Señor Jesús para tomar la cena del Señor dignamente son, síganos en pantalla. Primera condición: usted debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los delitos cometidos a lo largo de toda su vida por haber roto las leyes de Dios. A su vez, usted debe reconocer también de forma concreta sus pecados pasados y abandonar radicalmente los pecados presentes. Esa sería la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. Segunda condición para la conversión y luego tomar la cena del Señor: usted debe admitir ante Dios que Él es un juez justo, y por lo tanto Él debe hacer justicia sobre los delitos e injusticias cometidas por usted en toda su vida. A la vez, usted debe admitir ante Dios que esa justicia divina que usted merece recibir le cayó al Señor Jesús en la cruz cuando Dios, el juez, destroza y mata a su Hijo para descargar en Él la justicia que merecen sus injusticias. Y por último, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús.
cuando usted obedece cada parte de estas dos condiciones. Entonces Dios lo declara inocente, perdonado, apto para ser bautizado y luego participar de la cena del Señor hasta que Él venga, como dice 1 Corintios capítulo 11. Más claro y concreto es imposible decirlo, estimado oyente. Así que vaya a su habitación y no se salte ningún punto de estos que tiene en pantalla. Repáselos primero, tómese su tiempo, medítelos y luego, en sus palabras, póngase de rodillas ante Dios. Descálcese en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones para la salvación que manda Marcos capítulo 1 versículo 15 a todo ser humano. Luego, bautícese correctamente y así poder un día tomar dignamente la cena del Señor. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Que este mensaje abra su entendimiento espiritual y despierte en usted el temor y el temblor de este tema. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si lo desea, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad de este tema, este expositor bíblico que siempre les habla, Nikos Ricoy. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo encuentro con la verdad aquí en nuestro habitual programa Encuentros.